que vamos a contar en este video está fielmente documentado por los historiadores que nos hablan acerca de cómo se llevó a cabo la imagen de la tilma de Guadalupe. Un momento muy interesante del padre Juan González. Él era el secretario intérprete del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Como estaba recién llegado a territorio americano, no sabía hablar bien el náhuatl, que era el idioma o dialecto que utilizaban los indígenas en aquel momento de la aparición, y él necesitaba de un intérprete. Hay un texto muchísimo más interesante llamado el Nicán Mopoguá. Este texto se lo debemos a Antonio Mediano, que era un indígena increíblemente culto, pues no solamente sabía hablar bien, perfectamente el español, el castellano, sino que también hablaba latín. Incluso se convirtió en gobernador durante muchísimo tiempo. Hay documentos que hablan de la valía que tenía este hombre. Él además escuchó en muchas ocasiones de boca del propio Juan Diego el relato que vamos a contar a continuación. Mopoguá. En el idioma o dialecto náhuatl significa aquí te cuento. ¿Y qué es lo que nos cuenta el Nicán Mopoguá? Era el 9 de diciembre del año 1531. México como tal no existía, o moderno, que en aquel momento se llamaba Tenochtitlán. Resulta que el gran protagonista de esta historia es Cuauhtlatohuac, es decir, Juan Diego. Juan Diego era un indígena mesoamericano nacido en el año 1474 y se había convertido al cristianismo y bautizado con el nombre de Juan Diego. Tenía 57 años en el momento de la aparición, y esto es un dato muy significativo que nos va a ayudar a comprender cómo era el pensamiento y la religión de los aztecas, entender qué mensaje traía la Madre de Dios a estas personas y qué es lo que nos cuenta. El Nicán Mopoguá nos cuenta que el indio Juan Diego iba desde su lugar de residencia hasta Tlatelolco, que era el lugar donde los misioneros, los religiosos, impartían la instrucción religiosa a los indígenas. Y allí iba Juan Diego a recibir esta instrucción. La mañana del 9 de diciembre de 1531, al pasar por el Tepeyac, Juan Diego se sintió atraído por el bellísimo canto de unos pájaros y notó que algo extraño y mágico estaba sucediendo. Fue testigo de la aparición de una bellísima doncella. Esta joven de delicada belleza se dirigió a él con unas palabras extraordinariamente sutiles, cariñosas, hermosas. Pues que le dice la Virgen, le dice Juancín, siendo así como Juanito, y que se podría traducir en el lenguaje de los aztecas como digno Juan. Estamos hablando, recuerden, de un hombre muy pobre, y que alguien que se dirigiere a él de esta manera tan cariñosa y tratándolo con esa dignidad, ya eso pues a él le impactó en su corazón. ¿A dónde vas, hijo mío? Ten por cierto, el más pequeño de mis hijos, yo soy la perfectísima siempre Virgen Santa María, y no le dice el nombre de Guadalupe, le dice la perfectísima siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra. Cuando la Virgen se aparece es para algo, es para un mensaje, una petición. La Virgen le dice: yo deseo que aquí se me levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo daré a la gente con todo mi amor, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo soy en verdad vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esa tierra habitan, porque allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus penas, sus miserias y sus dolores. Anda al palacio del obispo y le dirás que yo te envío, y ten por seguro que te lo pagaré. Juan Diego se refiere a la Virgen como mi niña del cielo. ¿Qué quiere mi niña? Por supuesto que el obispo pues no le crea, era un fraile franciscano que acababa de llegar a México, era un hombre muy bondadoso pero también muy culto. Pero se tenía que valer del padre Juan González para poder entender el náhuatl, ya que él todavía no hablaba bien esa lengua y necesitaba pues de un intérprete. Y el hecho de que llegara un indígena recién convertido al cristianismo diciendo que se le había aparecido a la Virgen y que encima estaba pidiendo que se le construyera un templo en el llano, en el Tepeyac, estaba totalmente para él fuera de lugar. Juan de Zumárraga le dice: vale, Juan Diego, esto ya lo veremos con calma en otro momento, vente mañana. Juan Diego, obediente, se va del palacio del obispo y vuelve otra vez al Tepeyac, en donde por segunda vez se encuentra con la niña celestial y le dice: ay, mi niña, manda a alguien más culto que yo no soy nada, soy un ignorante. Y la Virgen le dijo con toda la ternura del mundo: escucha, el más pequeño de mis hijos, te digo que no son escasos mis servidores y mensajeros, pero es muy necesario que tú personalmente vayas, y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez
vayas mañana a ver al obispo y parte, hazle saber mi voluntad. El indio Juan Diego se despide de ella y queda que al día siguiente, en efecto, va a volver para poder insistir en la petición, en el mensaje que traía la Virgen para Fray Juan de Zumárraga. En esta segunda entrevista, el obispo, por supuesto que tampoco le cree y ya un poco molesto le dice, bueno, dile a tu niña que te dé una señal para que así yo pueda creerte. Juan Diego, en su inocencia, no ve nada raro en esa petición y muy por el contrario piensa que su niña del cielo le va a dar la señal que le están pidiendo para poder que le crean. El obispo Fray Juan de Zumárraga ordena a 2 personas a que sigan al indio Juan Diego para ver si de verdad es cierta la historia. Pero Juan Diego, a pesar de ser una persona mayor, pienso yo que movido por el Espíritu Santo, cogió camino de una manera muy rápida y despistó a los que le seguían. Estos fueron donde el obispo le dijeron que se olvidara de aquellas historias que de seguro eran puras mentiras. En la tercera aparición, Juan Diego le dice a la Virgen, mi niña del cielo, el obispo me pide una señal, dame algo que yo le pueda demostrar que estás aquí, que es verdad lo que me estás diciendo. La Virgen es fiel al proyecto de su Hijo, nuestro Señor, y siempre se va a someter a la voluntad de sus ministros, del obispo en este caso. La Virgen sabe que no le van a creer. La Virgen le dice, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido, y acerca de esto ya no tendrá duda de ti, ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Juan Diego vivía con su tío Bernardino, él lo había recogido en su casa y cuidaba de él. Ellos se dedicaban al pastoreo y a la agricultura, le tenía un gran cariño y lo trataba como si fuese un padre. En la mañana del 12 de diciembre, el pobre tío Juan Bernardino se levanta muy enfermo, tan enfermo que le dice a Juan Diego, hijo mío, ¿sabes qué? Yo de hoy no paso, necesito que busques a un sacerdote para poder confesarme porque no me gustaría morir sin estar confesado. El tío Bernardino también era un converso al cristianismo, estaba bautizado y era enormemente creyente. En ese momento Juan Diego se encuentra con una encrucijada. Voy donde está la niña del cielo, donde está la Virgen, o voy a buscar al cura de mi tío para poder que se pueda confesar antes de morir. Y decide coger por otro camino. Toma otro camino y piensa, pues voy a conseguir al cura y luego ya veré que seguramente pues la niña del cielo me está esperando, pero oh sorpresa, la niña se le aparece en medio del camino y le dice, ¿pero a dónde vas, Juanito? ¿A dónde vas por aquí? Y al verse pillado por la Virgen, al verse sorprendido por la Virgen, que la Virgen lo ha descubierto, que no había ido a su encuentro, se pone nervioso y le dice, ¿cómo amaneciste hoy, mi niña? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu cuerpecito? ¿Te duele algo? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Estás bien de salud? Es realmente encantador el diálogo entre él y la Virgen, una inocencia única. Y entonces Juan Diego le explica lo de su tío y le dice, deja que vaya a traer a uno de tus sacerdotes para que confiese a mi tío y él pueda morir en paz. Y luego vendré a ti y haré lo que tú me pidas. Miren con qué sencillez habla Juan Diego a una doncella que para él era algo celestial. ¿Y qué creen que le respondió la Virgen? Escucha, hijo mío el menor, que no es nada lo que te aflige y espanta, que no se perturbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra punzante ni aflictiva. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿Tiene necesidad de alguna otra cosa? Tu tío no morirá ahora de esa enfermedad. Tu tío ya está bueno. Imagínense la alegría de Juan Diego al saber que su tío Bernardino, que él tanto quería, ya estaba curado, ya estaba sano. La Virgen entonces le dice, anda, vete, sube al Tepeyac donde nos encontramos y tráeme de allí las flores que encuentres. Cuando Juan Diego sube al Tepeyac, se encuentra con que de manera milagrosa, ha hecho florecer en pleno invierno mexicano rosas de Castilla, flores totalmente desconocidas en este lugar. Miren que si los cristianos tenemos alguna vez duda de la existencia de Dios, solamente tenemos que enfocarnos en las revelaciones, en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y Juan Diego, lleno de alegría, piensa, bueno, con esto va a creer el obispo, y las recoge en el ayate, en la tilma, que es como una especie de ponchito que llevaban por encima a los indígenas, y coge todas las que puede. Además está embriagado con el olor de las rosas, y cuando se las lleva a la Virgen, ella misma viene y las empieza a arreglar con todo su amor en el manto de Juan Diego, en la tilma.
las coloca y las acomoda ella misma, repito, dentro del ayate del indio Juan Diego y le dice: hijo mío el menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo de mi parte y le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Tú que eres mi mensajero, en ti, absolutamente en ti, se deposita la confianza y mucho te mando y con rigor, que nada más, a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y dale cada cosa que viste y admiraste para que puedas convencer al sacerdote gobernante que ponga todo de su parte el templo que he pedido. El indio Juan Diego sale corriendo, le falta tiempo para llegar donde el obispo, se encuentra con dos sirvientes que le maltratan y tratan de robarle y arrancarle el contenido que llevaba atesorado en su corazón. Hubiera dado la vida para evitar que alguien le quitara aquello porque era una gracia especial que había recibido de lo alto para proteger aquello que él llevaba custodiado. Porque el mandato de la Niña del Cielo era que se lo tenía que mostrar solo al obispo. Después de mucho suplicar, se sienta cansado y dice: no me moveré de aquí hasta que pueda ver al obispo. Lo dejan pasar y el obispo le dice: bueno, si has traído la señal de tu Niña del Cielo, muéstramela. Juan Diego le cuenta todo lo que ha escuchado, lo que ha visto, lo que ha sentido y luego deja caer las rosas a los pies del obispo, de tal manera que no solo aparecen las rosas, sino que aparece también grabada de manera milagrosa la imagen de la Virgen Santísima en el manto de Juan Diego. Es entonces cuando a Fray Juan de Zumárraga, el obispo, no le queda la menor duda de la veracidad de los hechos y de la autenticidad del relato del indio Juan Diego. Recuerden que la iglesia tampoco le puede creer a todo el mundo. La iglesia es muy prudente en ese sentido. Estamos en la mañana del 12 de diciembre de 1531. Simultáneamente, cuando esto ocurre, la Virgen también se aparece al tío de Juan Diego, el señor Juan Bernardino, el tío enfermo de Juan Diego, para curarlo de su enfermedad. Y curiosamente le revela su nombre. El verdadero nombre que revela la Virgen Santísima a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, solo lo podríamos comprender con la siguiente explicación. Aquí vamos a abrir un paréntesis bien importante en este relato y que es necesario que les cuente sobre la mitología azteca. Los acontecimientos se producen 40 años después del descubrimiento de América por parte de Colón y 10 años después de la conquista de México por parte de Hernán Cortés y sus 500 soldados. Europa prácticamente acaba de descubrir esta civilización. La civilización azteca era como todo, pues se casaban, tenían hijos, cultivaban la tierra. En esta imagen podemos ver cómo eran las mujeres casadas, llevaban el pelo recogido, ya que cuando contraían matrimonio, nupcias, se colocaban el cabello de esta manera porque era un signo visible de que pertenecía a un hombre. Al igual que nosotros hoy, que llevamos nuestro anillo en el dedo, que significa pues que ha habido una consagración matrimonial. Pues este era el signo que tenían las aztecas casadas para diferenciarse de las solteras. Los aztecas dominaban a las 300 tribus que en aquel momento vivían en aquella zona, de tal manera que a los europeos les asombró desde la arquitectura hasta su organización. Eran muy organizados y en este punto eran increíblemente avanzados y también lo eran en la observación del cosmos. Eran unos astrónomos extraordinarios porque en ello, es decir, en el estudio del cosmos, para ellos, para su creencia, estaba su supervivencia. Ellos adoraban a los astros del cielo, pero porque pensaban que ellos les daban la vida y tenían que estar pendientes de los solsticios, de las estaciones, de los eclipses, porque veían signos en los cuerpos celestes. Pero hay un punto terrible en la cultura azteca en ese momento y era su religión. Desafortunadamente era una religión muy sangrienta. Aquí pueden ver al espantoso Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y además era caníbal. Ellos estaban convencidos de que para que volviera a salir el sol al día siguiente, había que alimentar a Huitzilopochtli para que se comiera las entrañas de las víctimas en lugar de comerse al sol. Para ellos era algo sagrado el llevar a cabo los sacrificios humanos tan horribles que incluso sobrecogieron a Hernán Cortés y sus 500 soldados. Cuando descubrieron todo esto, había un determinado templo dedicado a Huitzilopochtli y había allí un ídolo con la boca abierta y cuentan los cronistas
que se escuchaba una voz demoníaca a través de aquel ídolo que pedía víctimas y que tenía una sed de sangre insaciable. Hernán Cortés y sus 500 soldados en 1519 cuenta que el propio Hernán destruyó con un martillo aquel ídolo, horrorizado con lo que estaba viendo. Pero tengan en cuenta que cuando los aztecas iban a la guerra, no mataban a los rehenes, los cosechaban. Capturaban a las pobres víctimas y luego esas gentes eran las que servían de sacrificio para el ídolo Huitzilopochtli y compañía. De tal forma que la ofrenda de sangre les garantizaba a ellos, entre comillas, la supervivencia en el mundo. Era tal el sangrerío que vivían aterrados, porque en cualquier momento les podía tocar el turno sobre ellos o sobre sus hijos. Sé que Andrés de Tapia y Gonzalo de Hungría contaron 136,000 calaveras humanas en uno solo de aquellos templos y se calcula que eran 100,000 cadáveres cada año ofrecidas a Huitzilopochtli. Pero si les aterra Huitzilopochtli, prepárense porque viene ahora la madre de Huitzilopochtli. Este otro ídolo era una cosa horrenda llamada Coatlicue, 2 serpientes que le salía de la cabeza, otras tantas de las manos, garras que le salían de los pies. Coatlicue significa la que tiene la falda de la serpiente. Realmente era algo satánico, es más, sacrificaban a las madres embarazadas, les sacaban a los bebés, cortándoles el cráneo para luego hacerle un collar de cráneos de bebés a este ídolo y adornarla de esta manera. ¿Saben dónde tenía el templo Coatlicue? Exactamente, en el monte Tepeyac, allí donde la Virgen decide aparecerse, justamente donde escoge la Virgen aparecerse. ¿Y saben ustedes cuál fue el nombre que revela la Virgen a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego? Le dice: yo soy la Virgen de Tecuatlazuple, que significa en la lengua náhuatl la que aplasta la cabeza de la serpiente. Precioso. Tecuatlazuple. Esto a mí me parece de una sutileza por parte de la Virgen alucinante, es increíble, maravilloso. Cuando le comunica el nombre Tecuatlazuple a los castellanos, ellos todavía no entendían bien el náhuatl, entendieron Guadalupe. Ahora llega el momento de hablarles de Ometeotl. Resulta que Ometeotl, dentro del panteón de los dioses aztecas, era un dios raro. A diferencia de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios de la muerte, el dios de los sacrificios humanos, el sanguinario, el caníbal, Ometeotl era el dios de la vida, de la alegría, el que hacía brotar las flores. Este dios se le conocía como el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, el verdadero Dios por quien se vive. Resulta que la Virgen se identifica como la madre de este dios y era pues un mensaje para ellos que como aztecas comprendieron quién era de una vez Tecuatlazuple, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Ahora hablemos de la tilma. Esta es la imagen original de la tilma del indio Juan Diego, tal y como se conserva hoy en día en la Basílica de Guadalupe. Lo primero que es impresionante es que las propias imperfecciones de la tela le dan volumen a las características de la imagen, del rostro, por ejemplo. Un nudito forma el labio inferior, es decir, un solo nudo mal puesto dañaría la imagen. La tilma nos muestra una imagen de la Virgen que mide 1.43, o sea, no llega al 1,5 metros, pero tiene proporción áurea. Ahora, ¿qué es la proporción áurea? No sé si han escuchado de esto, pero por ejemplo los artistas, los pintores, están buscando la perfección de la belleza y resulta que han descubierto que esta tiene esta proporción áurea. La imagen se ve en el revés de la tela, es decir, que de alguna forma los colores traspasan el manto, el revés. Pero cuidado, porque la tilma no estaba preparada, no tiene ningún tipo de apresto, o sea, a ningún pintor se le hubiese ocurrido pintar esto sin antes pues preparar la tela. Además, esto no es pintura, no lo es porque no hay rastro de pincel, es como si estuviera fotocopiada encima de la tela, encima de la tilma. La imagen es como la de la sábana santa, que no se le ha podido encontrar una explicación por parte de la ciencia, pero que están allí. Pruebas reales de la existencia de un Dios, el Dios verdadero. Los aztecas no escribían con letras, sino que utilizaban imágenes, así como los egipcios, es decir, hacían dibujos para representar cosas. Así eran los aztecas.
Vamos a ver en detalle cada una de las cosas de la imagen. Tómate tu cafecito y siéntate porque el cuento está bueno. Lo primero, carga el pelo suelto, que significa para los aztecas que era una soltera, que era virgen, indiscutiblemente. Lleva un broche de jade con la cruz dibujada. Los aztecas pulían el jade para hacer espejos y lo consideraban divino porque les mostraba su propio rostro, su propia imagen. Pero además de eso, el jade tenía una cruz, el mismo signo que tenían los estandartes de los conquistadores. Y ellos se quedaban pensando, cuidado, que esta es de la misma religión que estos. Otro dato curioso son las manos unidas. Para nosotros como occidentales esto significa que estamos rezando, pero para un azteca el tener las manos así significa te traigo un regalo. El ceñidor que lleva la Virgen significa que está embarazada. La Virgen trae a Jesús. Las estrellas 46 contadas, esto es tan importante que vamos a guardarlo para la última parte de este video. Antes de continuar, te pido que si te está gustando el contenido, suscríbete, dale like y comparte. Los rayos del sol salen detrás de ella. Ella tapa al sol y además está encima de la luna, lo que significa para ellos como aztecas, no para nosotros como occidentales, que esta señora es infinitamente más poderosa que sus dioses, porque sus dioses están a su servicio. Es decir, el sol, la luna, les sirven. El cosmos entero les sirve a ella de lugar donde colocarse, manto para arroparse. En su vestido aparecen 7 veces la flor Nahueollín, que era la flor con la que representaban al dios Ometeotl, el dios de la vida. Esto significa que el regalo que ésta nos traía, era el mismo Ometeotl, indiscutiblemente. Todos estos detalles se les escapan a los castellanos, a los conquistadores, pero los aztecas de un solo vistazo captaron el mensaje. No solo eso, ella tiene la rodillita levantada y se le ve un poco la zapatillita, el zapatito. ¿Y qué significa esto que tenga la rodillita levantada? ¿Qué significa para ellos como aztecas? Pues que está danzando. ¿Y cómo adoran los aztecas? Danzando. Entonces está adorando a Ometeotl. Nos lo trae de regalo a Ometeotl. Es más poderoso que ella porque ella lo está adorando. El color de la túnica es un color verde azulado, turquesa, por decirlo así. Curiosamente, era el color de la capa de Montezuma, el emperador. Por lo tanto, el único que tenía la autoridad y la autorización para utilizar ese color era el emperador. Era el color de los emperadores, por tanto, si ésta se viste así, es porque es una emperatriz. La Virgen está encima de la luna. ¿Qué significa México? Pues significa el ombligo de la luna, y que la Virgen apareciera posada sobre la luna significa que ella venía a bendecir el ombligo de la luna, es decir, a México. El angelito tiene cara de anciano y aparece vestido con la túnica que utilizaban los indígenas conversos en ese momento. Pero ese angelito no tiene alas de ángeles, tiene alas de águila. Recuerden que el nombre original de Juan Diego, antes de su conversión, recuerden que a veces cuando nos convertimos a una religión cambiamos el nombre por un significado de que somos una nueva persona. Juan Diego se llamaba Cuauhtlatohuac, que significa el que habla como águila, es decir, que Juan Diego nos está trayendo a la Virgen. Ahora vamos a profundizar un poquito en la teología azteca. Las flores representaban algo sagrado para ellos, algo que como que esto es verdad. Por ejemplo, si iban a entrar en guerra con su enemigo, le mandaba flores a su adversario para que viera que no estaba bromeando, que es verdad, que te voy a atacar, que voy a estar en guerra contigo. El motivo por el cual la Virgen eligió escoger flores, darle a Fray Juan de Zumárraga que el mensaje era verdad. Ella utiliza la simbología de ese momento para que los indígenas entendieran. Que llevara flores un indígena quiere decir, no te estoy mintiendo, confía en mí porque lo que te digo es verdad. Ahora veamos algunos datos súper sorprendentes, súper interesantes de la tilma. Vamos para allá. Si colocamos la imagen de la Virgen en un mapa de México visto desde el espacio, las flores del vestido coinciden perfectamente con las montañas y volcanes de México, y en 1531, ¿quién pudo saber esto? Nadie. Esto solo lo podemos comprobar hoy, lo podemos ver hoy, viendo el mapa desde el espacio. En 1531 esto era pues algo imposible. El año 1531 era un año muy importante para los indígenas. Para empezar, vieron el cometa Halley.
Para los indígenas, el ver un cometa significaba ya las cosas están muy mal. No solo eso, sino que además se produce un eclipse. Horror para los aztecas. Huitzilopochtli, eso significaba que Huitzilopochtli quiere más sangre, está enojadísimo. Hay que matar, matar, matar y darle de comer. ¿Qué significaba? Pues sangre y más sangre. No solo eso, además el 12 de diciembre era el solsticio de invierno. ¿Y esto qué significa? Que se va la oscuridad y llega la luz. Se va un periodo de oscuridad y vienen días de sol que a partir de ese momento los días iban a empezar a ser más largos. Empieza una epidemia de viruela, para lo cual los indígenas no tenían anticuerpos naturales y empiezan a morir de viruela. Y el pueblo azteca se empieza a plantear lo siguiente. Matamos 100.000 personas por año en sacrificios humanos ofrecidos a Huitzilopochtli. Le damos toda la sangre que nos pide, toda la sangre que quiere, se la damos. Y resulta que ahora nos están quitando los templos, están cerrando los templos, los están destruyendo para que no sigamos ofreciendo sacrificios humanos. Hacemos sacrificios, el sol sigue saliendo. Después del eclipse, sin haber hecho sacrificio, vuelve a salir el sol. O sea, una de dos. O nuestros dioses eran mentiras, o nosotros no hemos hecho la adoración correcta. ¿Ven ahora todo lo que pasó en este año? Todo esto llevó a que tan solo 10 años después de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, 9 millones de indígenas se convirtieran al cristianismo, sin obligarlos, sin torturarlos, como dice la leyenda negra, una experiencia real de encuentro que ellos tuvieron personalmente con Dios. Los misioneros no daban abasto bautizando porque los aztecas estaban abandonando una religión de muerte, de tortura, de oscuridad, de sangre, para abrazar una religión de vida y de amor. Y era lo que traía la Tecuatlazúple o Guadalupe. Por lo cual toda esta leyenda negra y que se obligaba a los indígenas a convertirse no es cierto. No digo que no haya habido errores humanos de personas que hayan hecho cualquier asunto por allí descarriado, pero no era lo que traía la religión. Cuidado que hay que analizar bien los datos y por suerte ahí tenemos los textos, los documentos que así lo prueban. Papa Benedicto XIV recibe las noticias y por supuesto que se difunde la historia. El Papa recibe una copia de la tilma y la Virgen es coronada como emperatriz de toda América. La cultura mexicana se ha impregnado de la Virgen de Guadalupe, que está en todas partes como un signo visible que todos estamos bajo su amparo y patrocinio. Toda América está bajo su manto. El Papa Francisco tiene una historia muy particular con la Virgen. Le tiene un gran cariño a la Virgen de Guadalupe. Está licenciado en ciencias químicas. Es un gran científico. ¿A que no lo sabías? Por primera vez en 21 siglos, un científico se sienta en el trono de San Pedro, lo cual yo creo que es algo maravilloso para la iglesia. Pero para seguir profundizando, vamos a analizar la tilma. Un poquito más. Que da la sensación de que es indestructible. La tilma es o era pues una mantita que utilizaban por encima los indígenas como para arroparse, ¿no? Y estaba hecha de una planta llamada agave. Esta tilma ha persistido por más de 480 años y los primeros 116 años estuvo sin protección y un tejido de esta planta, lo que más ha durado son 20 años. Entonces, para la tilma no hay explicación para que no se pudra. Solamente hagan la prueba, pongan una tela, un pedazo de tela y debajo de la tela 100 velas encendidas cada día, todos los días, durante 116 años de velas, de rosarios pasados, de pañuelos, manos, si a alguno le dolía el cuello, la mosca, ¿no? También se rozaba el cuello con el manto. Era el gran remedio para todos. La tilma repele el polvo y los insectos y no hay ni un solo huevo de mosca. No hay la más mínima suciedad en la tilma. No tiene explicación. Como si esto fuera poco, al lado del Cerro Tepeyac está el lago Texcoco, que es de una salinidad tan potente que al término de 80 años destruye el hierro. ¿Cómo es posible que no le haya afectado la tilma de 1531 a 1647? ¿Cómo es posible que no le haya afectado la sal con esa potencia que tiene el lago Texcoco y que la tela no se haya podrido, no se haya destruido? En el año 1795 dejaron caer ácido nítrico sobre la tilma y hubiera sido suficiente como para destrozar todo el lienzo y solo le quedó una mancha a un costado de la tilma. Y a medida que pasa el tiempo, la mancha de ácido nítrico va desapareciendo.
va desapareciendo la mancha y no la tilma. El 14 de noviembre de 1921, un atentado con explosivo de Luciano Pérez, que subió con apariencia de fiel devoto con un ramo de flores en las manos, tenía en las manos un potente explosivo de dinamita. Cuando llegó a la imagen, lo estalló y reventó los cristales de toda la basílica, y no solo eso, sino que hizo añicos los cristales de las casas de alrededor. Destruyó un crucifijo que era de bronce, todo suficiente para destruir la tilma, y no sufrió ni un solo rasguño, nada, ni el cristal que protegía a la tilma, ni la tilma. Y en ese momento el cristal no era antibalas, el antibalas pues se puso reciente. El doctor Richard Kuhn, Premio Nobel de Química de 1938, no cualquier químico, Premio Nobel de Química. Le dieron un trocito de tela con color para que lo estudiara, y el doctor Richard Kuhn concluyó lo siguiente: los pigmentos de la imagen no son ni de origen animal, ni de origen vegetal, ni de origen mineral, ni de origen sintético. No se conocen pigmentos como estos en la naturaleza de este planeta. No soy capaz de determinar de dónde proceden los pigmentos. Esto dice Richard Kuhn, Premio Nobel de Química. Repito, Premio Nobel de Química. No sabía de dónde procedía el pedacito de tela que le habían dado para el estudio. Ahora, ¿qué nos revelan los ojos de la Virgen? Eso es bien interesante, así que quédate que te va a sorprender. Vamos a ver lo que dice un oftalmólogo, pero no cualquier oftalmólogo, sino el doctor Enrique Grau, rector de la Universidad Autónoma de México, una autoridad en su materia y que analiza los ojos de la Virgen para un estudio más profundo. Con un oftalmoscopio moderno ve que los ojos reflejan la luz como lo haría un ojo humano, lo cual es imposible si fuera una pintura. Y puede apreciar en ellos profundidad de ojo, como al estar viendo una persona humana viva, una córnea humana viva. Desde 1950 los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido examinados por una veintena de oftalmólogos que han confirmado sus observaciones. Es decir, no solamente esta persona especialista, sino que han habido otras observaciones. ¿Qué es lo que sucede en los ojos de la Virgen de Guadalupe? Alfonso Mar descubre en los ojos de la Virgen el rostro de un hombre con barba que se ve perfectamente. Pero muchos me dirán, puede ser una pareidolia. ¿Qué es una pareidolia? El cerebro crea imágenes a partir de lo que ve. Por ejemplo, cuando vemos formas en las nubes. Es decir, ¿cabe la posibilidad de que lo que se ve en los ojos de la Virgen sea una pareidolia? Sí cabe, a no ser que las imágenes se vean en ambos ojos, igualito, como si fuera el reflejo de mi propio ojo, fijados en los dos ojos siguiendo la proporción de la distancia. El doctor Rafael Torija, oftalmólogo, declara: las imágenes aparecen reflejadas en ambos ojos y respetan las proporciones ópticas de Samson Purkinje. No es una pareidolia, no lo es. O sea, no es que yo me estoy imaginando que allí en los ojos se ven cosas. No, las imágenes son reales. Pero aquí en esta parte que viene es donde tiran la toalla los incrédulos. El doctor José Tonsman, ingeniero especialista en computación de la Universidad de Cornell, profesor de investigación operativa de la Universidad Iberoamericana de México, descubre no una ni dos, sino 13 figuras en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Diminutas, casi microscópicas, pero para descubrir esto necesitó de un ordenador y cuadrículas de 1 milímetro cuadrado, 1600 cuadrículas de 15 por 15 micrones, usando un microdescintómetro de precisión ampliado, y ampliando la imagen 2500 veces, capta 200 tonos de grises frente a los 30 que capta el ojo humano. O sea, nuestro ojo capta 30 tonos de grises y la computadora capta 200 tonos de grises. Es decir, nosotros captamos 30 tonos de grises, pero él, con un programa especial de computación, capta 200 tonos de grises. Y he allí cuando descubre 13 figuras en unos ojos de 8 milímetros. Entre ellas la figura de Fray Juan de Zumárraga, la de Fray Juan González, que era el intérprete que estaba a su lado, el propio indio Juan Diego, que se le ve con el gorro puesto desplegando la tilma, un indígena sentado que incluso se le ve una coleta que tiene. Todo esto lo podemos observar con precisión en las imágenes que están publicadas en el libro del doctor Tonsman. Y también se puede ver un grupo familiar para completo. 13 figuras en córneas de 8 milímetros. ¿Cómo es posible que esto lo haya hecho un artista cuando estamos hablando que para
ver esto se necesita un ordenador de la era espacial, porque si no, mi ojo no lo puede captar. ¿Qué pasa con las estrellas? Las estrellas reflejan con exactitud la posición de las constelaciones del norte y del sur visibles el 12 de diciembre de 1531, solsticio de invierno. Están puestas al azar, tienen un por qué y para qué. Eso tiene un mensaje para los indígenas, pero también hay un mensaje para nosotros y lo hemos descubierto recientemente. Las estrellas del manto son una imagen espectacular, anamórfica de las constelaciones vistas desde el espacio. Es como si la Virgen estuviera parada desde el espacio y reflejara en su manto las constelaciones que le rodean. Es que está situada en el espacio en el momento en que se cubre con esas constelaciones, que además tienen un significado para los indígenas y para nosotros también. Por ejemplo, la aurora boreal le cae enfrente. ¿Y qué significa esto? Pues que es una reina. El boyero es el guardián, probablemente signifique que o represente a San José, el que cuida de la Virgen y del niño. La constelación de Virgo cae sobre el vientre, lo que significa que es madre, pero a la vez es virgen. Esto es el león de Judá, por eso aparece también la constelación de Leo. El auriga es el buen pastor dentro de las constelaciones. El hijo de Apolo, que era capaz de devolver la vida a los muertos. El centauro, que es mitad hombre, mitad caballo, nos recuerda a Cristo con dos naturalezas, Dios y hombre. La cruz del sur significa el Calvario naturalmente. Hay una estrella en la constelación de Leo que es Regulus, significa rey pequeñito. Entonces, esta nos trae a un rey pequeño. La estrella Sirio, que en la lengua original significa Nazareno, este es el gran misterio de la Virgen de Guadalupe y lo último que se sabe. Pero también hay una referencia bíblica que a mí en lo personal me parece preciosa. Apocalipsis 21. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas. Está reflejando entonces a la mujer del Apocalipsis, descrita en la escritura de años antes de que esto sucediera. Ahora, algunas conclusiones. Primero, la Yate Otilma ha sobrevivido 480 años de forma inexplicable, de la misma manera que la imagen haya sobrevivido al ácido nítrico en 1795 y permanecido intacta a la detonación con dinamita en 1921. La inculturación a través de los símbolos, por ejemplo, para un japonés, arrodillarse significa ya lo último para cuando el enemigo le va a cortar la cabeza. Sin embargo, hacer un acto de reverencia así, para él, para un japonés, lo significa todo, una reverencia grandísima. Entonces, en lugar de arrodillarse, que haga esto. Esto es lo que San Juan Pablo II llama inculturación, es decir, hablar a través de esos signos propios de esa cultura. Evangelizar no es lo mismo que europeizar, es hablar con los signos significativos, valga la redundancia, para las personas que reciben el mensaje, sus propios signos, utilizarlos para transmitir el mensaje que queremos dar. Justo lo que hizo Nuestra Señora en el Tepeyac, que no se conozcan los pigmentos mediante el que fue impresionada la imagen en un lienzo donde no hay pinceladas, que los ojos correspondan a las características reales de una córnea humana viva, o que las estrellas del manto, por ejemplo, muestran con precisión matemática las constelaciones vistas desde el espacio, visibles el 12 de diciembre de 1531. Conclusiones a las que me lleva la ciencia, no la que me lleva una ideología política o religiosa. ¿Y a ti qué te sorprende más? ¿Qué te impactó más? Déjanos saber tus comentarios aquí abajo, suscribirte y compartir. ¡Salve María! Nos vemos en el siguiente video.